Gran tema para debatir es el del presupuesto nacional. Ustedes saben que el espíritu del proyecto tiene que ver con el equilibrio fiscal y el déficit cero. Pero todavía no arranca ese debate en comisión. Esta noche invitamos al economista Aldo Abraham, que está junto a nosotros una vez más. Hola Aldo, es un gusto recibirte. Buenas noches. Buenas noches, el gusto es mío. Bueno, vamos a hablar de economía, de política, como siempre, estas dos ciencias que se cruzan. Hasta hace minutos no estaba todavía definido cuándo se va a reunir la Comisión de Presupuesto. Sabemos que va a ser primera semana de octubre, martes 1 de octubre, pero que todavía no se define qué funcionarios van a estar, cuál va a ser el organigrama de trabajo, qué va a ocurrir en la discusión. No está confirmado aún el ministro de Economía. ¿Cómo se va a poder discutir un presupuesto tan duro, tan firme, dentro de la decisión del presidente Javier Milei de mantener a rajatabla el déficit cero cuando todavía los consensos políticos parecen que no están maduros? Mirá, yo lo que creo es que tienen que cumplir la regla que se está planteando, que lo más importante no es que se plantee una regla de equilibrio fiscal para este año y el año que viene, porque no hay otra que tener equilibrio fiscal este año y el año que viene, porque la Argentina ha decidido, el gobierno ha decidido no financiarse más con el impuesto inflacionario que cargaba sobre todo los argentinos y nos empobrecía. Y por otro lado, la realidad es que no tienen crédito. O sea, la Argentina no tiene crédito para financiar excesos de gasto público, con lo cual uno podría decir, bueno, es casi una verdad de perogrullo, vas a tener que tener equilibrio fiscal porque no tenés con qué financiar un exceso de gasto. Ahora, el planteo que se hizo no es que ahora que no tenemos crédito y no vamos a usar el Banco Central para financiarnos, vamos a buscar tener equilibrio fiscal, o sea, gastar lo que nos ingresa, sino que va a ser la regla hacia adelante, ¿no? Y en ese plano se tiene que dar la discusión también dentro del Congreso. En realidad, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente forma. El que presenta una propuesta, un proyecto de presupuesto es el Poder Ejecutivo. Pero el que aprueba el presupuesto y puede modificarlo es el Poder Legislativo. De hecho, son los que nos representan como contribuyentes, podríamos decir, a los argentinos en esta discusión, ¿no? Y a partir de allí, bueno, si tienen que o quieren subir algún gasto que el gobierno no priorizó, tendrán que decidir qué otro gasto van a bajar en alguna otra partida para compensarlo. Pero la realidad es que sí. Hay otros jugadores, más allá de los que vemos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que son las provincias. Y el Poder Ejecutivo les está pidiendo un ajuste importante. En el mensaje el presidente habló de 60.000 millones, ¿sí? Millones de dólares. Y los gobernadores dicen que no pueden hacer ese ajuste. Se les está pidiendo ahora 2.500 millones por provincias y que tampoco podrían. ¿Cómo se va a poder conjugar este juego de por lo menos estos tres actores tan fuertes en un presupuesto que aparece inamovible, además, en un año electoral? A ver, lo primero que hay que entender es que la Argentina es un país federal, ¿no? Lo único que puede decidir el gobierno nacional y el Congreso Nacional es cumplir a rajatablas con el tema del equilibrio fiscal y a partir de allí asignar los recursos con los que se cuentan para poder cubrir los gastos como lo determina en definitiva el Poder Legislativo. Ni el Congreso ni la Nación tienen la facultad de imponerle recortes de gastos a las provincias. Sí deberíamos los ciudadanos exigirle a nuestros gobernantes que también sean austeros, porque una realidad es que en muchos municipios y muchas provincias, en la medida que ha empezado a bajar la presión impositiva de la nación, lo que están haciendo es justamente aumentar la presión impositiva de los municipios y de las provincias, con lo cual, en definitiva, seguimos siendo los ciudadanos el jamón del sándwich, ¿no? Estamos en la prensa continuamente. Nos sacan el pie de un lado, nos pisan más fuerte de otro,
Y creo que ahí vamos a tener que aprender los argentinos que los problemas tributarios de presión tributaria, no son responsabilidad solo de la nación. De hecho, de los 165 impuestos y tasas que hay en la Argentina, más o menos, la realidad es que más de 120 son de las provincias y los municipios. O sea, ahí es donde tenemos un problema gigantesco, más allá de que también en la nación, porque de los 40 más o menos que hay debería haber 10 nada más, pero si estamos hablando de 120 tasas e impuestos impuestos provinciales, la verdad que estamos hablando de un desmadre fenomenal, ¿no? Aldo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ve posible usted el año que viene crecer al 5% el PBI con una inflación cayendo a 18,3% anual? ¿Ese crecimiento con esa desaceleración de la inflación es posible? Mirá, te cuento que si vos mirás el REM, no está muy lejos de las estimaciones, por ahí cierto, más optimistas, ¿no?, del mercado, todas las consultoras que releva el Banco Central, ¿no?, en esta encuesta de proyecciones. Y es lógico que, bueno, se ubique entre los más optimistas, ¿no? Porque si ellos no son optimistas con respecto al resultado que van a tener, imagínate qué nos queda para el resto, ¿no? Así, y la realidad es que, por ejemplo, nosotros pensamos que la Argentina el año que viene puede crecer 4% más. De hecho, nuestra estimación de inflación es de menos del 30% para 2025. Con lo cual tampoco es que estamos tan lejos de la estimación oficial. Y de vuelta, si te fijas en el REM, en esta encuesta que hace el Banco Central, la verdad es que hay muchas consultoras, muchos que estiman estas variables que están alrededor o cerca de lo que está planteando el gobierno. De todas formas son estimaciones, ¿no? Acá lo importante es que justamente las estimaciones que se pongan en el presupuesto de la nación tengan algún grado de realismo, o sea, que no estén absurdamente lejanas a lo que los del sector privado que proyectan estiman, ¿no? Porque hubo presupuestos, la mayoría en el pasado, que la verdad es que parecía que los gobiernos esperaban que este fuera el país de las maravillas y comparaba con las proyecciones del REM o del sector privado, ¿no? Aldo, vamos a hablar de lo que está ocurriendo por estos días con el dólar. Leandro está trabajando de manera específica con esta cuestión. Lo hacemos todos los días, Leandro. Vamos a ver qué ha pasado porque sigue bajando y después, desde ya, vamos a repasarlo con vos también, ¿sí? Sí, así es. Sigue el fenómeno de baja del dólar en un contexto en el cual muchos contribuyentes están vendiendo dólares MEP para pagar bienes personales y también está el blanqueo, ¿no? Por eso el dólar blue hoy cayó 1,59%, cerró en 1.240 pesos en la punta vendedora. El MEP perforó la barrera de los 1.200 pesos, cerró en 1.197 pesos. Y el contado con liquidación cerró en 1.225 pesos. También sigue la estabilidad cambiaria, más que estabilidad cambiaria, parece un veranito cambiario, ¿no? Con el dólar retrocediendo. ¿Qué pasó en los mercados? Bueno, los mercados reaccionaron positivamente a la baja de tasas de la Reserva Federal de ayer. No solo en Wall Street, sino también en la plaza financiera local. El Merval en dólares subió 3,1% solo hoy, y esto es también por el fenómeno de la caída de los dólares financieros, ¿no? Y cerró en 1.515 dólares, y el bono L30 subió 0,8%, cerró en 58 dólares con 51 centavos. El riesgo país cayó un montón, 62 puntos para un día bastante, cerró en 1.301 unidades. Lo que le quería preguntar a Aldo es si esta baja de los dólares que estamos viendo, un poco por el fenómeno que anticipó Caputo, de la gente va a vender dólares para pagar impuestos, en este caso bienes personales, si él lo ve sustentable bien entrado octubre, o si solo es un fenómeno de septiembre justamente por el pago de impuestos y por el blanqueo. Mira, yo creo que acá hay una combinación que, por un lado, como vos dijiste, hay que pagar impuestos y obviamente la gente ahorró en dólares para hacerlo, así que ahora los tienen que vender. El segundo punto es que hay más liquidez y se prevé que va a haber más liquidez y menores rendimientos en los países seguros, con lo cual es muy probable que haya inversores más arriesgados que ya estén invirtiendo en la Argentina, y obviamente eso implica entrada de dólares, ¿no? Porque nosotros le vendemos un bono que tiene un argentino y por eso sube
los mercados con una acción y ellos nos mandan los dólares, así que eso también estaría ayudando. Otro factor que también ayuda a la baja de los dólares paralelos es que en la medida que bajan los dólares paralelos, empieza a existir un incentivo, por eso las compras que está haciendo el Banco Central de Divisas, a que los exportadores vendan sus divisas, liquiden sus divisas, porque vos sabés que el 80% de esas divisas se la tienen que liquidar obligatoriamente al Banco Central, pero el otro 20% lo pueden liquidar en el contado con liqui. O sea que a vos te conviene vender cuanto antes si está bajando el contado con liqui porque cobrás un 20% de dólares más caros, ¿no? Y yo creo que está también este factor blanqueo que vos mencionabas, sobre todo como expectativa. Una expectativa de que es lógico que aquellos que están abriendo sus cuentas y están poniendo dólares en esas cuentas, en realidad si están blanqueando es porque están pensando en gastar o en invertir ese dinero. Y bueno, cuando lo empiecen a hacer, esos dólares van a entrar en la economía. Incluso aunque los dejen adentro de la cuenta, los bancos los van a poder prestar. También Aldo, eso entra en la economía, ¿no? Quiero preguntarte por un tema que viene siendo muy fuerte desde hace ya varios días, pero que hoy tuvo un pico, que es la situación de la empresa Aerolíneas Argentinas. Hoy está atravesada por un conflicto laboral, gremial, pero el gobierno dejó trascender que podría ceder el gerenciamiento de algunas rutas en manos de privados. La ley Bases no permite la privatización, ¿no? ¿Pensás que puede ser un negocio atractivo para inversores del exterior o las aerolíneas ya no forman parte de una buena inversión? Ya hay muchas empresas que quieren venir a la Argentina, pero a competir en situación de igualdad, cosa que hasta ahora no ha pasado, ¿no? Las empresas que vinieron a la Argentina o que son de capitales argentinos que estuvieron volando en los últimos años, la verdad es que han sido acosadas. ¿Por qué? Porque claramente Aerolíneas Argentinas, en las condiciones que opera, con los privilegios y prebendas que tienen sus gremios, claramente no es competitiva. De hecho, nosotros estamos pagando las pérdidas de Aerolíneas Argentinas a los contribuyentes para financiar, en definitiva, que funcione una empresa que vende pasajes caros. O sea, en la que no vuelan los pobres, precisamente, sino que los pobres vuelan, o los que tienen menores ingresos y pueden pagar un pasaje, les alcanza para pagar un pasaje, vuelan en las otras aerolíneas que se llaman low cost. La verdad es que eso no tiene ningún sentido. Nuestros legisladores, la verdad, no sé en qué estaban pensando cuando sacaron ese punto de la privatización de la ley Bases. Para que se den una idea a ustedes, desde que volvió a ser del Estado, el gobierno, los gobiernos de turno pusieron 7.500 millones de dólares ahí. Y para que tengan un ejemplo, ¿no?, de qué es lo que debió haberse hecho hace rato, allá por 2012, la Aerolíneas Uruguayas estatal venía dando fuertes pérdidas y un presidente que de liberal no tiene nada, que se llama Pepe Mujica, era el presidente en ese momento, ex Tupamaro, ¿no? O sea, bien de izquierda, dijo, ¿cómo podemos estar poniendo plata a los contribuyentes en una aerolínea cuando podemos abrir los cielos, que vengan todas las aerolíneas privadas que quieran a volar en nuestro país? Cerramos la aerolínea, eso hizo, y nos dejamos de perder plata de los contribuyentes que puede tener. Aldo, estábamos siguiendo con atención lo que estabas comentando y me quedé en un punto de la ley de bases, que en definitiva el que permitió que la privatización de aerolíneas no ingrese a la ley base fue el gobierno, porque cuando promulgó la ley no modificó esta cuestión. Vos recordarás que llevó meses el debate de la ley de bases y el paquete fiscal, ¿no? Sí, ojo, pero porque lo sacan los legisladores, ¿no? Claro, pero en la reglamentación de la ley, no hubo cambios y salió finalmente de esa manera. Eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta. Discúlpame, pero la reglamentación de una ley no puede cambiar una ley, ¿eh? Hay cuestiones en la reglamentación que modifican. No podés cambiar la ley. Tenés que
poner el detalle de la ley en todo caso. En la reglamentación se han generado cambios importantes en distintas leyes. Digo, en definitiva, salió de esta manera, así es que veremos ahora qué es lo que viene. ¿Recomendarías a algún inversor del exterior invertir en la posibilidad de gerenciar aerolíneas? Sí, yo creo que lo mejor es abrir los cielos, que vengan y poder, como pasa en Uruguay hoy, la conectividad de Uruguay es muchísimo mejor que cuando estaba la empresa estatal, y simplemente porque operan todos bajo ciertas reglas estrictas, ¿no? Operan todas las empresas que quieran operar, y eso es lo que debería hacerse en la Argentina, y privatizar, vender realmente aerolíneas argentinas, y si no hay forma de venderla porque nadie la quiere comprar, porque es inviable, y bueno, habrá que cerrarla. Pero lo que no puede pasar es que sigamos gastando plata de los contribuyentes, que podría tener mejor fin en mantener una aerolínea que encima vende pasajes caros. No tiene ningún sentido. Bueno, qué título en el final, ¿no? Si no da allí una buena alternativa, habrá que cerrarla. Siempre fuerte en las declaraciones, directo y contundente, el economista Aldo Abraham. Como siempre, es un gusto recibirte aquí en Noticias a las 20:30. Un gusto para mí, que tengan todos muy buena noche. Igualmente. Leandro, me quedo pensando.